Para la explicación de voto tiene en primer lugar la palabra el Grupo Mixto. Señor presidente, señorías, paso a explicar las razones del voto favorable de mi grupo al dictamen de la Comisión de Presidencia sobre el proyecto de ley del Principado de Asturias de juego y apuestas. En primer lugar, lo que habría que decir es que esta es la culminación de un largo proceso de tramitación. Este proyecto de ley inició su andadura en esta Cámara el 11 de junio del 2013, hace exactamente un año. Y durante su tramitación yo creo que todos somos conscientes de que no han sido pocas las complicaciones que se han presentado. Pero, en todo caso, lo que cabe celebrar es el resultado final, que yo creo que ha supuesto un esfuerzo y un ejercicio de diálogo fructífero entre todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Para mejorar un texto que nosotros consideramos que era manifiestamente mejorable, y esa es la primera dificultad con la que nos encontramos, precisamente, yo creo que fue esa, ¿no? Digamos, los errores, en algunos casos de bulto, que contenía ese proyecto de ley que el Gobierno trajo a la Cámara. Pero también es cierto que eso se ha suplido con diálogo y con voluntad de acuerdo. Desde nuestro grupo que hemos enfocado la tramitación de este proyecto de ley desde dos puntos de vista. En primer lugar, nos parecía que era necesario armonizar, por una parte, el desarrollo de una actividad económica, como es la derivada del juego y de las apuestas, con la prevención y corrección de los efectos perjudiciales derivados de una práctica que, según cuál sea el uso que se dé, puede ser inadecuada o abusiva. Y todo ello prescindiendo de connotaciones de tipo moralista o de otro tipo. Y en ese sentido hemos presentado una serie de enmiendas al proyecto de ley con la finalidad de reforzar precisamente los mecanismos de prevención y reacción frente a los efectos perjudiciales del abuso del juego, especialmente los relacionados con la ludopatía, con el objetivo de lograr una práctica del juego más segura y más responsable para todos los usuarios. No voy a relatar el conjunto de enmiendas que se han introducido a propuesta de UPyD en este proyecto de ley, pero que van en esta línea y que, vuelvo a decir, sitúan a la legislación asturiana, yo creo que a la vanguardia del juego responsable y la prevención de la ludopatía dentro del panorama normativo español. Por otra parte, nos parecía que esta actitud absolutamente ineludible no era en absoluto incompatible con la promoción de un desarrollo sostenible de este sector económico. Y por eso, en un segundo grupo de enmiendas presentadas por UPyD, buscábamos precisamente reforzar el papel como instrumento de dinamización económica que se confería a determinadas modalidades de juego, incluidas dentro del ámbito de la aplicación de esta ley, como es el caso, por ejemplo, de las combinaciones aleatorias que yo creo que todos conocemos y que, en fin, permiten en muchos casos al sector del comercio, al sector de la hostelería, obtener unos ingresos que en este caso son muy necesarios. También quiero reconocer que se han introducido las peticiones de dos colectivos y dos sectores, como era el fútbol base y como eran las asociaciones de mayores, y lo hemos hecho, yo creo que mediante una regulación rigurosa, sensata y razonable, que ha conciliado los intereses de los distintos grupos sociales. Estamos hablando de dos grupos sociales que en ningún caso entienden esta actividad del juego y la apuesta como una actividad de carácter lucrativo o eminentemente lucrativo, sino como otra, como promoción de una actividad de carácter social, como puede ser en el caso de las personas mayores o en el caso del fútbol base para, obtener unos ingresos que en una situación de reducción presupuestaria como la actual son muy necesarios y muy importantes para sostener una actividad social, una actividad como es el fútbol base, que no tiene interés lucrativo alguno, y esto me importa destacarlo. Y, por lo tanto, entendemos que no entra en competencia con los sectores profesionales del juego. Y, vuelvo a decir, nos felicitamos de haber conseguido esa regulación sensata y racional de un asunto como este que había generado demasiada polémica. Confiamos, en definitiva, que esta ley sirva para desterrar un mito, el mito de que frente al sector del juego,
como frente a tantas otras cuestiones, solo cabe una disyuntiva entre dos alternativas excluyentes. O se está en contra y se le combate hasta el final, o se está a favor y, por tanto, se consiente todo. No es verdad, hay un punto intermedio y yo creo que esta ley es una buena muestra de ello. Hay posturas matizadas, sensatas y responsables que precisamente solo se pueden alcanzar desde la voluntad de negociación, del acuerdo y de cesión de todas las partes implicadas. Y yo creo que ese es el camino que hemos seguido en esta ley y por eso entiendo que lo culminamos con éxito hoy con esta votación favorable de este proyecto de ley.